Muy buenas noches para todos nuestros seguidores. Un saludo fraternal. En este video continuaremos con las respuestas sobre los mercados financieros. Hoy estoy entrevistando al gran economista, el señor Carlos Montezuma, quien nos acompañará la noche de hoy, eh, dándonos información muy útil sobre el tema financiero. Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Willy. Buenas noches para todos los seguidores. Realmente me encuentro muy bien y pues para mí es un gusto realmente poder estar aquí con ustedes. Ok, Carlos. Entonces, empezaremos con temas relevantes sobre el tema financiero. Tenemos unos oyentes que nos han hecho unas preguntas y entonces vamos a hacerlas eh, dependiendo del orden de llegada. Entonces, empecemos. Una de las preguntas más frecuentes que realiza nuestro público, nuestro oyente, es qué son los mercados financieros internacionales y cuál es su función principal. Ok, bueno, realmente no esperaba menos. Tus oyentes siempre son personas que tienen cuestionamientos muy fuertes, muy buenos, pero vamos a aclararles un poquito el concepto. Realmente digamos que una definición fácil sería como decir que son plataformas globales en donde pues se negocian activos, ¿sí? Ese es como el enfoque. Y su finalidad es como de negociaciones, es como de acciones, bonos, divisas, y pues su función es facilitar el flujo de capitales entre los países y pues básicamente fortalecer la economía. Esa es como una definición fácil de entender. Mm, Suena interesante el tema de los mercados y las plataformas financieras, Carlos. Pero entonces hay otra pregunta en común en los oyentes. Nos preguntan cuáles son las diferencias que existen entre los instrumentos de renta fija y los de renta variable. Eh, digamos que la renta fija paga intereses predeterminados, ¿sí? Ya cuando realizamos las inversiones, podemos definir la renta fija que vamos a estar eh, recibiendo, ¿sí? Y digamos que la renta variable no garantiza ese retorno, pero pues se puede ganar más. En este caso, pues si el inversionista asume el riesgo de trabajar con una renta variable, pues digamos que se puede ganar un poco más. Mm, Interesante eso. Bueno, ya teniendo en cuenta el tema de definiciones y alcance, vamos a la parte normativa. Hay unos oyentes que preguntan que, cuáles son las normativas o entidades que regulan los instrumentos de los mercados internacionales. Las principales entidades como la SS en los Estados Unidos y la ESMA en Europa y las IFRS como marco contable internacional. Estas pues buscan transparencia y confianza para todos los inversionistas, ¿sí? Es muy importante saber en qué localidad se está invirtiendo, pues para saber eh, qué entidad nos puede respaldar. Creo que Carlos tiene mucho dominio sobre el tema, pero entonces vamos a lo que realmente a la gente le interesa. Eh, el tema de los riesgos. A ver, y entonces hay un oyente que nos pregunta cuáles son los tipos de riesgos que afectan a la renta fija y a la renta variable, ya que pues para poder
empezar una inversión debemos de conocer cuáles son los riesgos. Carlos, ¿nos puedas iluminar con esta pregunta? Claro, Willy. Digamos que la renta fija enfrenta riesgos de impago y tasas. En la renta variable, el valor puede fluctuar, ¿sí? Por factores externos como inflación o crisis económicas, y eso sería, digamos, dos impactos o dos diferencias claves en en los dos tipos de rentas. Vale, interesante esa parte de los riesgos. Muchos de los oyentes comentaron de cuáles eran los riesgos y aquí tú nos aclaraste. Pero ya teniendo en cuenta todos estos conceptos, eh, como para unificar todo esto, ¿cuál es la importancia de dominar todos estos conceptos antes de invertir? ¿Podrías repetirme que hubo un poco de interferencia? Por acá está yendo un fuerte aguacero y no te comprendí muy bien la pregunta. Listo. Te decía que era para poder unificar todo esto que nos acabas de decir, quisiéramos saber por qué, dentro de tu vasta experiencia, por qué es importante dominar todos estos conceptos antes de invertir. Esa pregunta realmente tiene una definición muy amplia, pero seamos muy, voy a darles algo muy corto y muy puntual, ¿sí? Básicamente porque esto te da ventajas. Tener el conocimiento es importante porque te da esas ventajas sobre eh, a qué te vas a enfrentar, saber cómo enfrentarte a ello, ¿sí? Eh, Básicamente vas a saber en qué estás invirtiendo, si va a ser viable, si no lo va a ser, y esto permite, pues, digamos, lograr obtener los rendimientos esperados, ¿sí? Ya que si nosotros no recibimos esta información, no la buscamos, posiblemente no vamos a tener un índice más alto en cuanto a eficiencia de la inversión. Entonces, realmente estos temas son muy importantes conocerlos, tenerlos muy claros y estudiarlos. Pues para todos los que nos escuchan, realmente tener este tipo de informaciones es muy importante. Bueno, mis queridos oyentes, ya escucharon todas las respuestas que le dio el gran economista Carlos Montezuma. Con esta quedamos. Esperamos una próxima para que podamos hablar sobre temas interesantes. Escríbanos para poder darle respuesta a todas sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego.